reciban el saludo de la Unidad de Telesalud y Telemedicina del Hospital Cayetano Heredia. Hoy día, como todos los lunes, vamos a dar por inicio la actividad académica de capacitación. Tengo el gusto y el honor de presentar hoy día al doctor Carlos Orellano. Él es médico psiquiatra de nuestro hospital, ¿no? Tiene la especialidad de psiquiatría con muy amplia experiencia y con mucho conocimiento, sobre todo en especial del tema que va a hacer la presentación hoy día, ¿no? Hoy día va a hablar sobre las conductas patológicas asociadas al uso de la tecnología, ¿no? Todos sabemos cómo este cambio, esta tecnología, ¿no? Esta era de la informática está obviamente haciendo muchos beneficios, pero hay cosas también que cuidar. Sin más preámbulos y asegurando de que con el doctor Orellano tenemos una buena información al respecto, lo dejamos, ¿no?, para que haga su presentación. Adelante, doctor Orellano. Bueno, buenas tardes. Gracias por la introducción de parte del doctor Salvador. Bueno, soy médico psiquiatra de este hospital, el Hospital Cayetano Heredia. Precisamente hice mi residencia en este hospital y hace unos pocos meses egresé de la residencia. Pero antes de hacer la residencia, yo hice una maestría en informática biomédica en la Facultad de Salud Pública de la Universidad Cayetano Heredia. Y a manera de combinar mis conocimientos adquiridos en la maestría y lo que he podido ir adquiriendo durante la residencia, un tema que para ambos campos confluyen son justamente las conductas que en su uso excesivo relacionadas al uso de las tecnologías. Es un campo nuevo. Hay mucha información al respecto y diversa, y lo que he hecho es hacer una revisión para poder mostrárselas y quizás más adelante cada uno de ustedes van a poder reforzar esos conocimientos ya por su propia búsqueda, si es que les interesa algún tema en particular. Vamos a situarnos en lo que ha sucedido en los últimos 70 años aproximadamente. Existen 5 generaciones que siguen vivos, estas generaciones. Están aquellas personas nacidas antes del año 45, que son precisamente personas que vivieron de forma directa o indirecta todo lo acontecido durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En esas épocas, inclusive ya empieza la liberación o el reconocimiento de los derechos de la mujer, por ejemplo, ¿no? Una manera de demostrar poder adquisitivo era en las familias poseer un automóvil, y las comunicaciones eran a través de un papel, ya sea tipeado por máquina de escribir, por ejemplo, ¿no? Posteriormente, en el año 45, aquellos que nacieron en el año 45 hasta los años 60, que son las personas que nacieron durante la época que ocurrió la Guerra Fría, se conoce esta generación como los baby boomers, ¿no? Precisamente esta generación empieza un alto crecimiento demográfico en varias naciones, ¿no? También acá ocurrió la carrera espacial, y con la carrera espacial ocurrieron nuevos avances tecnológicos, ¿no? Aquí ya las familias empezaron a adquirir sus primeros televisores, ¿no? Y ya cada vez más los hogares tenían o podían adquirir un
un teléfono celular, perdón, un teléfono fijo, ¿no? Y poder hacer sus comunicaciones hacia sus familiares. Posteriormente, entre la década del 60 y el 80, aquellos que nacieron en esas dos décadas se les conoce como la generación X. En la generación X es una generación que vive los últimos años de la Guerra Fría, cuando empieza la caída ya del muro de Berlín, ¿no? Empieza a aparecer la primera computadora personal, y es así que ya en algunos hogares ya empiezan a adquirirlas, y inicia ya la tecnología crece y da las potencialidades y las posibilidades para poder hacer intercambios a través de correos electrónicos, y algunos pocos que ya tenían algunos celulares podían realizar o enviar mensajes de texto, los famosos SMS. Si bien es cierto, en este cuadro van a ver de que existen unas fechas o está delimitado algunas décadas. No es que cada generación súbitamente pasa a la otra. Existe, entre los extremos de cada generación, existe una confluencia. Y es así que pasamos a la generación Y, que son los que nacieron entre los años 80 y los años 95. Esta generación, cuando empezó a crecer, pudo presenciar, por ejemplo, los ataques del 11 de septiembre, ya pudo interactuar con consolas, a través de Nintendo o el PlayStation, ¿no? Y ya son las personas que ya tienen acceso a nuevas tecnologías, en este caso las tecnologías móviles, como son las tablets o los teléfonos inteligentes. Y son personas que van a interactuar entre ellos ya no solamente cara a cara, sino a través de las tecnologías de la información por medio de precisamente de las redes sociales. Y finalmente la generación Z, que son aquellos que pertenecen o que han nacido después de los años de 1995, son las personas que que viven las crisis, por ejemplo, de la crisis mundial energética, el calentamiento global. Es la generación en la cual ya empieza con el acceso a la nube informática y empiezan a utilizar gadgets como el Google Glass, o justo ya empiezan a interaccionar con nuevas tecnologías como la impresión en 3 dimensiones. Es una generación que se espera que va a ser los primeros jóvenes en los cuales van a utilizar vehículos que no van a requerir que los maneje un piloto, sino son automóviles inteligentes. Y aparte, esta generación se espera que en un futuro sean los que utilicen algunos dispositivos de los cuales puedan enviar información respecto, por ejemplo, a sus signos vitales, ¿no? Sin embargo, la tecnología, así como tiene muchos beneficios, también empieza a repercutir sobre la salud física de las personas, precisamente cuando hay un uso excesivo de estas. Sea justificada a través porque hay trabajo en la cual requiere el uso de computadoras, ¿no? Como es el caso del eritema Aptigen, que es un fenómeno en el cual ocurre una pigmentación en las piernas,
y esto es secundario al uso crónico y colocación de la laptop sobre las piernas. Por otro lado, y algo más reciente, se reportó en la revista Lancet en el 2014 el primer caso sobre el uso de WhatsApp y su repercusión en el sistema osteomuscular, que es la WhatsAppitis. El uso por muchas horas precisamente de una médico de 34 años que trabajaba en la emergencia y coincide con que estaba de guardia durante la Navidad, pues utilizó el WhatsApp por mucho tiempo y esto finalmente le causó problemas tipo dolores en ambas muñecas. Sin embargo, el uso crónico de las tecnologías y sus afecciones en la salud física es muy variable y aún se desconocen, por ejemplo, si bien es cierto que las tecnologías móviles usan radiación no ionizante, aún se desconoce si a la larga pueden producir problemas como las neoplasias, ¿no? Y es algo que aún no se puede definir porque aún no hay sustentos científicos para que realmente sustenten esta hipótesis. Por otro lado, y precisamente lo que nos lleva a esta teleconferencia, es que las conductas, cuando pueden producir en el ser humano ciertas patologías a nivel de la salud mental. Para repasar un poco, el sistema de recompensa es un circuito que existe en el cerebro de los seres humanos, ¿no? Y cuya vía final sería la conexión entre el área tegmental ventral y el núcleo accumbens. Esta es una vía dopaminérgica, y esta vía dopaminérgica se activa cuando la persona está expuesta a ciertas gratificaciones. Esta gratificación le causa un bienestar emocional. Por ejemplo, las gratificaciones naturales son cuando uno obtiene un premio, ¿no? Sin embargo, hay otros comportamientos o conductas que pueden llevar a una activación constante de esta vía, como son el uso de algunas sustancias o adicción a drogas. Y precisamente este modelo del sistema de recompensa es el cual nos permite entender a los psiquiatras lo que sucede en la psicopatología de los pacientes. El uso de algunas sustancias, por ejemplo, cocaína o marihuana, llevan a una sobreactivación de este sistema de recompensa. Y esta sobreestimulación va a hacer de que exista una mayor secreción de la dopamina y por lo tanto va a haber sentimientos o emociones de bienestar mucho más fáciles que obtenerlos a través de un trabajo o o durante toda la rutina que nos puede costar obtener una meta, ya sea una meta profesional o laboral, por ejemplo, ¿no? Pero también se ha visto, y es así que a partir de la década de 2010 en adelante, que ya se empieza a incluir dentro de este sistema de recompensa y las conductas que pueden potencializarlo son aquellas relacionadas a ciertas conductas repetitivas. Por un lado, y si bien es cierto, la ludopatía desde hace muchos años estaba incluida como un trastorno de salud mental, este estaba clasificado como un trastorno de impulsos.
Sin embargo, las investigaciones finalmente han logrado comprender que este trastorno de impulso en realidad tiene un comportamiento similar a lo que sucede en las adicciones por sustancias. Y es así que se extrapola no solamente en ludopatía, sino en otras conductas relacionadas, por ejemplo, a alimentación o a las tecnologías, y así sucesivamente. Sí, es cierto, en algunos años atrás, al escuchar la palabra adicciones, rápidamente uno podía asociarla al consumo de drogas. Esta definición ha ido modificándose. La adicción, si hace una búsqueda bibliográfica, va a encontrar que en algunos casos prefieren usar frases como trastorno por uso patológico o trastorno por uso excesivo de, por ejemplo, Internet o los teléfonos celulares. Entonces, para poder hacer un mejor acercamiento sobre cómo serían estas adicciones relacionadas a conductas, Griffiths, que es un investigador sobre esto, postula 6 componentes de la adicción. En primer lugar está la dominancia, que significa que el paciente o la persona que tiene conductas repetitivas relacionadas a algún tipo de usos, lo hace la mayor parte del tiempo, ¿no? En segundo lugar está la modificación del ánimo. Significa que el uso constante de, por ejemplo, de una tecnología hace de que la persona cambie su humor hacia felicidad. Otro componente sería la tolerancia. La tolerancia significa que necesito mayor tiempo de uso o recibir mayor estímulo de acuerdo a la conducta que la persona está ejerciendo para obtener los mismos resultados. Por ejemplo, si una persona dedicaba 2 horas al día en jugar por internet, quizás en un tiempo lo va a requerir jugar mucho más tiempo, en 3 horas. ¿Pero por qué requiere jugar más tiempo? Porque recién en 3 horas va a poder sentir ese bienestar que estaba buscando. Y la tolerancia también tiene que ver con la abstinencia. Cuando esta persona deja de, por ejemplo, como en el caso que vamos a mencionar de jugar, van a aparecer ciertos síntomas, por ejemplo, irritabilidad o ansiedad. Entonces, lo que provoca, esta misma persona se da cuenta que todos estos síntomas van a resolverse si nuevamente vuelve a usar o vuelve a jugar juegos por internet, ¿no? En quinto lugar está el conflicto. El conflicto ya se refiere cuando el uso o la conducta ya genera problemas a nivel personales, familiares, laborales o académicos. Y por último está la recaída. Recaída significa intentos de parte de la persona por dejar de hacer cierta conducta, ¿no? Pero la abstinencia y los síntomas generados por la abstinencia hace que nuevamente busque o realice esta conducta. Y esa es la definición de recaída. Estos 6, que es muy similar a lo que ocurría en cuanto a las definiciones de adicciones por sustancias,
se podría decir que se puede compatibilizar con con el uso patológico en el caso de por el caso de las tecnologías. Es así que vamos a empezar a hablar por Internet. La adicción a Internet tiene 5 campos de estudio, que son los campos específicos. Estos campos son los juegos en línea, las apuestas, el cibersexo, las compras o las redes sociales. En el caso de los juegos, que cuando uno hace una revisión literaria lo puede encontrar como juego excesivo en Internet, va a provocar una serie de disfuncionalidades. A nivel de salud mental, problemas relacionados al ánimo, en el caso de la depresión, va a provocar ansiedad. En pacientes en riesgo de desarrollar TDAH, es posible que lo desarrollen o en todo caso, si es que ya lo tienen, va a incrementar estas conductas impulsivas o de hiperactividad. Problemas de conducta, ya sea a través de conductas delictivas. Por ejemplo, el robo para poder financiarse los gastos que implican poder jugar a través de Internet, si es que lo hace a través de una cabina. También pueden causar algunos accidentes, lesiones o conllevar algunas conductas en línea riesgosas, ya que los juegos en línea, algunos de los juegos en línea permiten la interacción entre otros jugadores. Es posible que el jugador se exponga hacia ciertas personas que su objetivo principal no es precisamente el juego, sino por ejemplo, estafarlos o causarles algún tipo de daño a través de algún encuentro. Los problemas funcionales ya sean, como lo dije anteriormente, ya sean problemas a niveles familiares, sociales, académicos como el abandono en los estudios, ocupacionales como los despidos, ¿no? Y también trae finalmente perjuicio económico. Bueno, y finalmente los daños a nivel de la salud física, ¿no? Deterioro de la visión, problemas musculoesqueléticos, problemas con el sueño, ya que algunos de estos jugadores en línea ingresan al Internet justamente en las noches y sufren de insomnio. Y en casos más extremos puede ser la muerte súbita. Ahora, detrás de qué es lo que hace que un jugador de videojuegos en línea se vuelva adicto. Existen una serie de factores que podrían explicar esto. Ya sea una vulnerabilidad emocional, que detrás de esto exista una depresión o una ansiedad social, por ejemplo, ya que la falta de habilidades para poder interaccionar con personas en vivo hacen que recurran a espacios virtuales para poder ingresar, para poder interaccionar, ya que al ser anónimo en alguno de estos juegos, no habría ninguna preocupación por la crítica. Entonces esto motiva a jugar, ¿no? Y por lo mismo también existe otro factor, sería la necesidad de socialización, ¿no? Ya sea para cubrir una ansiedad social o si no para alimentar más los rasgos narcisistas de un jugador. También existe cuando una persona es impulsiva,
o en el caso del TDAH, hace de que sea una persona que busca de alguna manera liberar su enfado, por ejemplo. O busca ocupar toda su energía en el juego. Y entonces desarrolla algunas preferencias por el juego. Es decir, personas con rasgos de impulsividad o agresividad, es posible que busquen juegos de primera persona, que se traten de juegos que consistan en disparos. En cuanto a las apuestas en línea, sí, las apuestas en línea derivan de lo que anteriormente se conocía como la ludopatía. El hecho de la aparición del Internet ha abierto, y bueno, y el avance de las tecnologías ha hecho de que cada vez sea mucho más accesible ingresar a las apuestas. Hay bingos en línea, se puede jugar lotería en línea, inclusive se puede hacer apuestas deportivas, o jugar póker, o simplemente acceder a casinos virtuales, en los cuales tienen ruletas o tragamonedas. A veces estos sitios por internet enganchan a sus potenciales jugadores, ofreciéndoles gratuitamente monedas virtuales. Entonces esto hace que la persona se atreva a intentar suerte y las primeras jugadas va a empezar a ganar, pero son ganancias mínimas. Y cuando ocurre el enganche, ya no va a haber tanto dinero virtual para poder seguir jugando. Entonces va a necesitar recurrir a gastar de su propio dinero para poder satisfacer esta demanda por jugar. En cuanto a la adicción por el sexo en línea, bueno, existen 5 escenarios. El más conocido es el acceso a la pornografía. En segundo lugar están los chats. Son chats en los cuales se intercambian imágenes o videos, ¿no? Están las webcams relacionadas al sexo. Por ejemplo, acceder a la webcam donde al otro lado hay una persona donde con un previo pago o consentido va a ejercerse todas las conductas relacionadas a la erotización. En cuarto lugar están las búsquedas de pareja. Actualmente lo más conocido es el Tinder. Y por último, el juego de roles. Actualmente, con la tecnología tan avanzada que ya permite la realidad virtual, en consecuencia, ha logrado la virtualización de algunos juegos. Y es así de que existen juegos de roles relacionados al sexo en el cual el usuario puede crear un personaje ficticio y interaccionar con otros usuarios que también han creado sus personajes ficticios y están dentro de un mundo paralelo en el cual pueden tener encuentros sexuales virtuales. Finalmente, esos encuentros sexuales virtuales ya queda, si queda ya por un encuentro presencial. Respecto a compras, hace muchos años esto uno lo podía encontrar como las compras compulsivas o el shopaholics. Pero con la
tecnologías del comercio electrónico ha permitido que las compras se hagan en línea, lo que contrae que algunas personas tengan algunas conductas como el sobregasto o la adquisición compulsiva de pagar productos cuando están en ofertas, ¿no? O si no, simplemente sienten emoción por adquirir algo en el momento. Sin embargo, más adelante pueden sentir cierta culpa por haber adquirido esos productos. Si bien esto que acabo de describir sucede lo mismo con las compras presenciales, lo que hace que las compras en línea es de que va a facilitar esta sobreinversión o este sobregasto. Más aún de que ahora se puede adquirir productos desde el internet utilizando los celulares. No se requiere de mucha interacción para poder comprar un producto. Uno lo puede hacer de forma anónima, puede acceder a créditos y así sucesivamente. En el caso de las redes sociales, que la gran mayoría tiene un perfil o dentro de alguna red social, ya sea Facebook o Twitter. Ahora, hay que diferenciar el concepto de la red social con los medios sociales. Los medios sociales son las tecnologías que permiten el intercambio, ya sea de imágenes, de video o sonidos. Por ejemplo, los videos, estamos hablando de YouTube. Presentaciones en PowerPoint, el SlideShare. Sin embargo, la red social se define como aquellos portales en los cuales una persona puede crear un perfil y en ese perfil poder enviar mensajes, fotos o en su defecto imágenes y videos. Y al mismo tiempo permite que otras personas puedan acceder a estos contenidos y dejar que estas personas dejen un comentario o los famosos likes. También hay que diferenciar que no es lo mismo red social que servicios de mensajería instantánea. Algunos creen que, por ejemplo, el WhatsApp o Telegram son redes sociales. En realidad, eso no son redes sociales, son servicios de mensajería instantánea. En el caso de las redes sociales ocurren dos fenómenos. Uno es el síndrome FOMO, que es el acrónimo en inglés del Fear of Missing Out, o la pérdida o el miedo a perderse de algo. En este caso, algunas personas que tienen redes sociales sufren temor o ansiedad cuando no revisan con cierta continuidad sus redes sociales, porque creen que pueden perderse algo muy importante. Por ejemplo, una reunión o una fiesta, y esto les crea cierta incertidumbre, porque no han podido estar en esa reunión, por ejemplo. Otro fenómeno es el selfitis. Si bien es cierto, selfitis por itis, que significa inflamación, no correspondería bien a este término, pero bueno, así lo han decidido llamarlo en la literatura. Selfitis es la toma de selfies de forma continua, en la cual expone el individuo su vida personal y cada acontecimiento que ocurre es para tomar un selfie. El problema del selfitis es que se quiebra el espacio personal o el espacio íntimo de los espacios sociales. Y esto puede llevar a graves consecuencias. Por ejemplo, fotos íntimas que pueden ser capturadas por algunos hackers que las publiquen en internet, ¿no? El chantaje. Y
y otro tipo de extorsiones. Dejando a un lado el internet, ahora vamos a hablar de la televisión. Hace muchísimos años atrás, o décadas atrás, la persona sedentaria, que su distracción era sentarse y ver televisión, se le llamaba el couch potato o el watch potato. Esta conducta es conocida porque a la larga produce el sedentarismo acompañado de comidas con alto contenido en carbohidrato o la ingesta de licores, producían efectos cardiovasculares. Sin embargo, la televisión ha ido cambiando, precisamente después del año 2000. ¿En qué sentido? En que para poder acceder a un video ya no era necesario ingresar o ver un televisor, también uno lo podía empezar a hacer a través del internet. Es así de que en el año 2005 aparece el YouTube, ya que el YouTube permitía ingresar a ciertas transmisiones en vivo. Un gran ejemplo son las campañas presidenciales en los Estados Unidos. Y en el 2007 ya aparece el Netflix. El Netflix es una plataforma conocida de transmisión en el cual uno puede acceder a series. Y es ahí que empieza el concepto de televisión a la carta. Ya no se habla de que el que presencie la televisión sea un presenciador pasivo, sino más bien activo, porque se le ofrece una gama de series en el cual escoge qué serie quiere ver, o en todo caso películas, y en eso se va a dedicar en su distracción. Claro que aparte de Netflix van apareciendo otros servicios, ¿no? Como el Hulu o también el mismo Amazon. Y es así de que el uso de nuevos cambios de ver la televisión hizo que en algunas personas apareciera el fenómeno llamado binge watching. El binge watching o hacer maratones de series implica ver por muchas horas una serie determinada. Hay que entender que actualmente las series ya no solamente se componen de capítulos, sino de temporadas. Quizá hace muchos años atrás uno podía sentarse a ver la televisión y ver toda la saga de algunas películas, como por ejemplo Guerra de las Galaxias, o ver todas las películas de Harry Potter. Sin embargo, ahora, como existe el Netflix a disposición de los usuarios de Internet, obviamente con un previo pago, estos individuos pueden pasar horas viendo películas o viendo temporadas de series de forma continua. Y por ejemplo, que en el 2007 Netflix dio una infografía en el cual el Perú se ubicaba en el país, los peruanos ocupamos el tercer lugar a nivel mundial que acuden al Netflix para verlo todos los días. Sin embargo, el uso continuo del Netflix hizo que apareciera en la India el primer caso de la adicción al Netflix. Se trataba precisamente de un paciente que era un usuario de Netflix y que progresivamente aumentó las horas dedicadas al Netflix, y esto finalmente interfirió en su salud, por ejemplo en el sueño, como
en las funcionalidades como en el trabajo. En el caso de los videojuegos, bueno, todo el mundo ha jugado al Nintendo, ha podido jugar al PlayStation, y uno se podía pasar horas de horas jugando. Sin embargo, esto ha ido cambiando en los últimos años, ya que la realidad aumentada ha permitido que aparezcan juegos como el Pokémon Go, ¿no? Que, de acuerdo a las investigaciones, tiene un impacto positivo en cuanto a la actividad física, el Pokémon Go. Sin embargo, también tiene consecuencias negativas, como sucedió acá en Lima, precisamente, que alguien se cayó en una laguna por jugar Pokémon Go, o por la aparición de algún Pokémon en la punta hizo de que varios usuarios ingresen al agua con tal de capturarlo. Y en consecuencia hubieron problemas legales, se hizo restricciones de acceso debido al que el alcalde tomó dicha medida. Ahora, el uso moderado de los juegos tiene beneficios, ya que va a poder mejorar algunas propiedades cognitivas o de la motricidad, ¿no? Sin embargo, ya el uso perjudicial, conocido ya como abuso, adicción o trastorno de uso patológico, va a producir más bien problemas a nivel cognitivo, va a haber pobre control de impulsos, ¿no? Hasta finalmente generar el craving. Si bien es cierto, ahorita estamos hablando de los videojuegos en general, solamente para añadir de que en el DSM-5, en la tercera sección, agrega al trastorno de juego por internet como un probable trastorno a ser incluido dentro de los diagnósticos, ¿no? El cual tiene 9 características que son muy similares a las adicciones por sustancias, ¿no? En la cual ocurre preocupación por jugar en internet, la abstinencia, la tolerancia, la frustración a no poder controlar este asunto, ¿no? Dejar de lado otras formas de entretenimiento, ¿no? La persistencia a seguir jugando pese a los problemas sociales que puedan generar, ¿no? El engaño a otras personas sobre su conducta adictiva, ¿no? El uso de estos juegos para obtener un bienestar emocional, ¿no? Y finalmente la disfuncionalidad, ya sea personal, laboral, académica, profesional. Y en el caso del CIE-11, el CIE-11 incluye al trastorno por juego como un nuevo diagnóstico que tiene 2 vertientes: la vertiente en línea, que es a través de internet, y la vertiente no en línea, ¿no? La vertiente no en línea estaría incluidos, por ejemplo, la adicción a videojuegos por consolas como Nintendo o PlayStation, en el cual son juegos que no necesitan una conexión a internet para poder no se requiere una interacción con otros jugadores. Ahora, el trastorno de juego hay que diferenciarlo con la ludopatía o juego patológico. Este es otro un error frecuente, considerar el uso patológico de videojuegos
como si fuera un tipo de ludopatía o juego patológico. La ludopatía o juego patológico significa o tiene que ver con las apuestas. En cambio, el trastorno por uso de videojuegos no incluye las apuestas. Como precisamente son los adolescentes o los jóvenes los que están enganchados a los videojuegos, y más aún los videojuegos en línea que permiten conocer a otras personas, fue que en el año 2011 en Corea del Sur, siendo Corea del Sur un país altamente tecnológico en el cual casi toda su población tiene acceso a la tecnología, se vio en la necesidad de crear una ley llamada la ley Blackout o la ley Cenicienta, en la cual consiste en un apagón del Internet para los adolescentes, entre la medianoche y las 6 de la mañana. Pero más adelante, en el año 2018, se hizo una evaluación sobre esta ley, y lo que se pudo observar que esta ley en realidad no tuvo ningún efecto en los cambios de esta conducta, ¿no? Los adolescentes siguieron ingresando a Internet si bien es cierto, había una restricción en la madrugada, pero lo siguen haciendo durante el día o la tarde o la noche, ¿no? Y tampoco tuvo efectos respecto a las horas del sueño. Lo que concluye pues que la ley en realidad no ha traído el cambio esperado. En cuanto a la telefonía móvil, solo para recordar de que inicialmente los teléfonos celulares permitían la transmisión de voz, y posteriormente ha ido evolucionando esto hasta la aparición de los smartphones, que ya tenían las propiedades de acceso a Internet, y por lo tanto uno permite una mayor interacción social, ¿no? Posteriormente aparecen ya las tablets, ¿no? Y por último se habla de la quinta generación, en la cual ya no solamente existe el Internet por este tipo de dispositivos, sino por otros artefactos como algunos sensores que van a enviar información a través de la nube hacia una nube, y esta información puede ser, por ejemplo, respecto a nuestra salud, ¿no? Así como existe una adicción por el Internet, también existe una adicción por teléfonos celulares, que es muy parecido. Pero hablando específicamente de lo que ocurre con los celulares, existen algunas conductas patológicas o consecuencias patológicas, como es el síndrome de la vibración fantasma o Ring City. Antes que existiera la vibración en los celulares, este síndrome se llamaba el síndrome del ruido fantasma o la alerta fantasma, que significa la pseudo-percepción auditiva de escuchar que el teléfono está sonando, cuando en realidad no lo hace. Posteriormente, cuando ya se incluye la vibración en los celulares, ocurre un fenómeno en algunas personas que el celular sienten una vibración, ¿no?, donde aparentemente estaría su celular, sin embargo no existe tal vibración. Esto debería ser el síndrome de vibración fantasma. Una explicación de ese síndrome es que existe un aumento de la atención o un estado hiperalerta ante lo que ocurre con los celulares.
Más aún si los celulares tienen notificaciones. Notificaciones porque en la red social ha habido alguna novedad, notificaciones de noticias, los correos electrónicos. Esos son algunos de los ejemplos. Otro fenómeno es el phabbing o el ningufoneo, que en realidad lo que significa son todas esas conductas en las cuales uno aparentemente no hace caso a las conversaciones de otra persona porque el interés, la atención está fijada en el teléfono celular, ¿no? Obviamente, la persona que, en este caso, el que se siente molesto es la persona, el que está intentando comunicarse con el otro, pero el otro, pues, le niega de alguna manera la comunicación porque está mucho más atento con el celular. Y eso lo que trae en consecuencia son, pues, conflictos en las relaciones sociales, conflictos de pareja. Otro fenómeno es la nomofobia, que deriva de una conjunción de sílabas de la frase no mobile phobia o la fobia de no tener el celular. En realidad es el temor el temor o la ansiedad que uno puede experimentar cuando uno no tiene acceso al dispositivo móvil. No solamente el acceso físico, sino al acceso, por ejemplo, que uno haya perdido la señal, ya sea porque está localizado en un área donde no llega la conexión con la antena más cercana, o cuando uno se queda sin batería. Y por último, una miscelánea de algunas cosas sobre esto es la amnesia digital. La amnesia digital se refiere a ese tipo de olvido sobre alguna información que ha sido buscada previamente en algún buscador por internet. Por ejemplo, como en este caso uno puede buscar qué significa adicción y pone la palabra adicción en Google. Y le va a salir una serie de definiciones y uno ingresa a una de esas enlaces y encontró la respuesta que más le gustó, ¿no? La definición que más le gustó, pero pueden pasar horas o días y la definición de la adicción o esa definición de adicción que habíamos encontrado ya no la tenemos registrada en nuestra memoria. Esta amnesia digital también se le conoce como el efecto Google. Lo que se ha observado en este tipo de fenómeno es que si bien es cierto las personas olvidan el significado de la palabra o los datos que le interesaban en la búsqueda de información, lo que se ha notado es de que olvidan la información, pero no olvidan en qué lugar la encontraron. Es decir, saben en qué página nuevamente acudir para donde está esa información. Otro fenómeno es la cibercondria, que vendría a ser la hipocondriasis en conjunto con la tecnología. Es decir, la cibercondria vendría a ser la búsqueda, ya sea por exceso o repetición de información acerca de la salud, precisamente en Internet. Y esto es consecuencia a una preocupación que genera ansiedad respecto a la salud. Y una vez que la persona busca información sobre algún síntoma, algún signo que puede estar padeciendo en ese momento, en vez de satisfacer, solucionar ese problema en cuanto a la duda, y aliviar la ansiedad, lo que sucede es lo contrario, más bien va a amplificar la ansiedad porque va a
Y al ampliar la ansiedad, ocurre una búsqueda más exhaustiva, mucho más repetitiva sobre algún síntoma similar o diferente. Lo usual es que cuando uno ingresa a internet a buscar sobre un tema de la salud, lo que debería ocurrir es una disminución de ese estrés o de esa ansiedad. Sin embargo, cuando ocurre lo contrario, se observan dos tipos de conducta. La conducta evitativa, es decir, a yo no seguir buscando, o simplemente la ocurrencia de la cibercondria, la cibercondriasis, que es seguir buscando por internet respecto a algún tema en salud. Algo más que apareció en el año 2014 respecto a tecnologías fue precisamente la adicción al Google Glass, que vendría a ser este dispositivo, que son unos lentes, ¿no? Y que a través del ojo humano el individuo ve ve una pantalla en miniatura, pero que le permite interaccionar con algunas cosas, ¿no? Como acceder a internet. El asunto del Google Glass no es que el problema no era el Google Glass en sí, sino era que el Google Glass permitía acceder a internet. Y entonces se definiría como en este caso, este paciente, como el problema era era la necesidad de acceder a internet, se clasificaría dentro de un trastorno de adicción a internet. Otro es el fenómeno de transferencia del juego. Este fenómeno consiste en que después de jugar por varias horas un determinado videojuego, uno empieza a asociar características del videojuego con la vida real. Por ejemplo, estos videojuegos en los cuales tratan de mundos virtuales y que interactúa con ciertos personajes y que esos personajes pueden tener en la parte superior de las cabezas una barra que puede significar el nivel de su salud. Cuando el videojugador deja de jugar y sale a la calle, por ejemplo, empieza a experimentar o a tener una pseudopercepción visual en la cual todas las personas tienen una barra sobre su cabeza. Este fenómeno de transferencia del juego se vio antes en los años 90 con el llamado efecto Tetris. El efecto Tetris ocurría en aquellos jugadores del Tetris, en el cual pues en el Tetris se basa en armar bloques para poder completar líneas y seguir eliminándolos, ¿no? Era de que se exponían, salían a la calle, veían edificios y trataban, por ejemplo, de estos edificios, verlos como bloques y tratar de encajarlos mentalmente. Bueno, eso tenía todo preparado para el día de hoy. Espero a ver si hay algunas preguntas. Bueno, pregunta, acá hay una pregunta que menciona ¿cuál sería la prevención de las ludopatías y los desórdenes en el uso de las redes sociales? ¿A qué edad se debe empezar? En general, estas conductas relacionadas a la tecnología habría que primero detallar cuál es el trasfondo del asunto. Muchos pacientes que llegan a consulta de psiquiatría precisamente acuden a este tipo de adicciones porque están pasando por una depresión mayor o sencillamente sienten de que dentro de sus grupos sociales no son altamente competitivos. Entonces, como ven que de repente tienen alguna destreza con los videojuegos, se enganchan con esto. Es un ejemplo. Respecto a la edad en realidad
aún no está definido. Se sabe que niños que usan tecnologías antes de los 5 años van a tener mayores habilidades y mayor facilidad para interactuar con nuevas tecnologías, ya sea a través de hardware o software. Sin embargo, tiene la parte negativa, ¿no? De que van a empezar a satisfacer sus propias necesidades, como el sentimiento de bienestar solamente en tener al lado la tablet o el celular. Entonces, se abandonan otros tipos de estímulos de bienestar como para hacer los deportes, ¿no? Es por eso la intervención de los padres en los niños pequeños en cuanto no debe, cuándo darles el dispositivo. La Asociación Americana Pediátrica, si es alrededor de los 5 años, señala que debería darse primero el acceso a las tecnologías, ¿no? Por ejemplo, brindarle la tablet, pero con horarios restringidos, ¿no? De 1 hora, por ejemplo, ¿no? Y obviamente se tiene que enseñar a los niños a que no los sentimientos de gratificación no solamente van a estar junto a exclusivamente interactuar con un dispositivo tecnológico, sino la satisfacción de poder conversar con pares, participar en deportes, ¿no? Y en lograr objetivos importantes para la vida. Bueno, acá dice cómo podemos identificar en caso si es problema de adicción al videojuego. Es una pregunta. La adicción al videojuego, o sea, ya el uso problemático severo, lo podríamos definir cuando, en este caso, el jugador ya ha perdido, por ejemplo, su funcionalidad para el estudio. Abandona los estudios, tiene bajas calificaciones. En cuanto al área personal, que dedica altas horas jugando o se amanece jugando o inclusive pasa sin comer varias horas dándole la preferencia al videojuego. Ahora, otra pregunta es, ¿cuál es la terapia más afectiva ante la adicción a la tecnología? Bueno, hay dos propuestas en esto, ¿no? A través de los cambios de conductas, ¿no? Disminuyendo las horas de exposición, reemplazando en el caso, por ejemplo, de los videojuegos, reemplazándolos con deportes, ¿no? Y por otro lado, las terapias psicofarmacológicas. Hay casos, por ejemplo, de pacientes de fumadores que han accedido a los tragamonedas o si no a los videojuegos. Y se podría aprovechar esta poliadicción para dar medicación, en este caso en el asunto de la adicción al tabaco, se ha demostrado que el bupropión tiene alta efectividad. ¿Por qué el bupropión tiene alta efectividad? Porque precisamente el bupropión actúa en las vías dopaminérgicas, o sea, en las vías que secretan la dopamina, y como mencioné anteriormente, una de esas vías está en el sistema de recompensa. Entonces, al haber un medicamento que trabaja precisamente en esta vía, no solamente va a permitir la disminución, en este caso del tabaco, sino la disminución de acceder a videojuegos o simplemente ingresar o aquellas personas que tienen adicciones al internet, ¿no?
Bueno, acá dice, ¿cuánto tiempo se le recomendó para el uso de dichas tecnologías en niños menores de 5 años? Para empezar, hay que saber por qué para qué se le va a entregar al niño un dispositivo tecnológico, ¿no? Hay madres que entregan las tablets a los niños, adquieren las tablets para dárselas a los niños porque quieren mantenerlos tranquilos, cuando de repente en el fondo del asunto es que es un niño que tiene síntomas de TDAH o el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, ¿no? En ese caso, pues habría que trabajar más en estos síntomas y no darles la tablet. Ahora, si es un niño que aparentemente no tiene alguna sintomatología respecto a la salud mental y se le quiere dar el dispositivo, es enseñarle que el dispositivo, el uso exclusivo, ¿para qué va a ser? ¿No? Si va a ser para uso exclusivo, habrá que enseñarle que solamente lo podrá ver 1 hora, ¿no? Y en el mejor de los casos, hay que acompañarlo en esta interacción con este dispositivo. Después, otra pregunta, ¿cómo cuidamos nuestra salud mental frente a la universalidad de la tecnología? En realidad, primero hay que concientizarnos en esto. Las tecnologías tienen que estar al servicio del ser humano, no que el ser humano va a tener que estar dispuesto a la tecnología, ¿no? La tecnología trae muchos beneficios, pero depende de cada uno de nosotros cómo controlar el uso de esto. Obviamente, una persona que trabaja 8 horas al día frente a una computadora porque es digitado, eso no es una adicción, ¿no? No necesariamente el tiempo que uno ejerce expuesto a una determinada tecnología va a definir que uno es adicto o que tiene un uso patológico. La definición tiene que ver más con cómo impacta en las otras actividades de esa persona. Ahora, una vez más, si busco en la tecnología la activación del sistema de recompensa, tengo que ver qué otras actividades me facilitan esa activación del sistema de recompensa, pero de una forma saludable. Hay aplicaciones en celulares que ayudan, por ejemplo, a disminuir su uso. Ok, ¿algún efecto de las ondas en el cerebro? Bueno, como mencioné al principio de la teleconferencia, los dispositivos tecnológicos pues tienen ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas generan cierta radiación, pero la radiación de los dispositivos tecnológicos de uso diario es una radiación no ionizante. Es decir, no causaría en teoría ningún perjuicio en las células o en las moléculas de los seres vivos. Claro, es cierto que hay algunos estudios que están relacionando el uso de los dispositivos móviles como los celulares con respecto a cáncer al cerebro. Pero esos estudios aún no son concluyentes, porque aún faltan que pasen muchos años y para poder definir si existen algunos factores confusores que estarían más bien interfiriendo y quizás adelantándonos a decir de que estos tipos de cáncer se deben a las tecnologías. Otra pregunta es cómo controlar la conducta cuando presenta síntomas por abstinencia.
De acuerdo al abordaje cognitivo-conductual, existen algunas estrategias, ¿no? Una de ellas, un ejemplo es colocarse una liga en la muñeca cada vez que una persona, un adicto, tiene recuerdos del uso, por ejemplo, al internet, o tiene sueños, ¿no? Y empieza a aparecer la ansiedad o los deseos de jugar, es jalar esta liga que está en la muñeca y soltarla, cosa que el golpe de la liga lo que está generando es una reorganización cognitiva conductual. Es decir, como recordar eso me genera cierto dolor en la piel, a la larga mi inconsciente va a empezar a dejar de recordar esas cosas. Ver celular en las noches con las luces apagadas por varias horas causaría problemas en la visión. En el asunto de la visión, es que la luz, de acuerdo a la intensidad de la luz, podría causar deterioro a nivel de la retina, ¿no? Es por eso que algunos celulares actuales tienen permiten activar un filtro azul en el cual disminuye las ondas de ciertos colores y es así que uno puede ver la pantalla con cierto nivel azulado, porque el azul es una onda, el color azul, la luz azul es una onda electromagnética que es más angosta y causaría menos perjuicio a nivel de la retina, ¿no? De todas maneras va a causar algún efecto, no solamente con el celular, sino con la tablet o con cualquier dispositivo o cualquier instrumento que tenga una iluminación y que esta iluminación ingrese directamente a los ojos. Bueno, una pregunta más es: ¿valores, estilo de vida influyen? Por supuesto que sí. En cuanto a, por ejemplo, en la esfera de la personalidad, personas que tienen rasgos narcisistas, ¿no? Entendiéndose como narcisismo, como la sobrevaloración de uno mismo y que inclusive en algunos casos puede llegar a la infravaloración del resto de personas, hace que uno, en el caso de los videojuegos, y más aún los videojuegos en línea, hay una búsqueda activa de ser el mejor, ¿no? Los valores dependen también mucho de lo que se construya dentro del ambiente familiar, ¿no? Si es una familia funcional en la cual satisface las necesidades emocionales de los hijos, es menos probable que busquen esa satisfacción emocional a través de la interacción con las tecnologías. Bueno, acá hay una pregunta: ¿existe centro de internamiento de hospitales del día en Tacna por la adicción a la tecnología? Bueno, personalmente no conozco que en el Perú exista un hospital público dedicado a esto. Privado, tampoco lo sé, ¿no? Tiene que ver esto porque es un tema nuevo, pocos lo conocen. Es un asunto tan nuevo de que para poder hablar de esto se requiere, por un lado, no solamente tener una profesión de la salud relacionada a la salud mental, sino hay que tener conocimientos respecto
a las tecnologías para poder entender lo que sucede con el paciente. Bueno, una última pregunta. Dice, el tabaco pasó mucho tiempo para legalizar su uso. ¿Cree usted que algún día se deba hacer esto con respecto a las redes sociales? Bueno, ese es un tema controversial, porque para empezar, por un lado está la libertad de la información, la libertad de acceso a la información, y por otro lado está son las restricciones, ¿no? La idea de esto es de que uno tendría que tener tendría derecho de poder publicar lo que se le ocurra, pero sin necesidad de afectar a las demás personas. Entonces habría que primero definir qué sería un delito informático, que es algo que se viene haciendo al menos en la parte legislativa, acá en Perú, ¿no? Pero regular el uso de las redes sociales sería muy difícil porque necesitaríamos que exista detrás de eso agentes de que inspeccionen las redes sociales. Ahora, el otro asunto también es que uno mismo puede publicar lo que se le venga en gana, pero en su red social, pero existen ciertas preferencias, como por ejemplo seleccionar quiénes pueden ver mi publicación y quiénes no. Entonces haría mucho más difícil la inspección de esto. Bueno, siendo esa la última pregunta, muchas gracias por su atención. Gobierno del Perú. El Perú primero.